Los peruleros fundaban pueblos. Los cristianos por lo alto echaron delante los perros, los cuales eran tan fieros que a 2 bocados que daban con sus crueles dientes, abrían a los pobres hasta las entrañas. Y los muchachos, muy tiernos, andando de una parte para otra huyendo, eran hechos pedazos por los perros, y viéndose de esta manera gemían, y llamaban el ayuda de sus padres o de sus dioses, e huyendo de los españoles, se despeñaban por esos riscos. Los peruleros, al mando de Robledo, avanzaron hacia el norte siguiendo el curso del río Cauca. Luego de meses de incursiones violentas y saqueos, en busca de riquezas y fundando pueblos, llegaron al Valle de Aburrá. Ante los ojos de los españoles aparece un soberbio valle que se extiende hacia el norte entre altas montañas. Un valle muy poblado, con aldeas, caminos, árboles frutales y mucha actividad agrícola. Cuando llega la hueste de Robledo salen 1000 guerreros a confrontarlos. Eso significa unos enfrentamientos, unas batallas, los cronistas llamaban a eso guasabaras. Y finalmente los indígenas desisten del proceso de resistencia y los españoles también. Y están una temporadita aquí y se van buscando las tierras del norte para volver a caer al Cauca y finalmente van a terminar fundando Antioquia. Y Jorge Robledo es el que realmente hace la primera fundación de pueblos en el actual territorio antioqueño, porque funda a Antioquia en 1541, en la región del actual Frontino, y funda a Santa Fe, cerca de donde está hoy Santa Fe de Antioquia, en 1546. Los españoles siguen las rutas indígenas de intercambio de oro, sal, textiles, orfebrería, de sus espacios míticos e imaginarios, y para asegurar todo el territorio descubierto, lo pueblan. La fundación de ciudades y villas legitimaba la conquista. Aquí había unos cacicazgos pequeños y además dispersos. Entonces lo que encuentran los conquistadores es grupos indígenas muy dispersos y muy difícil de dominar. Un conquistador como Pedro de Cieza de León, en su Crónica del Perú, que es de 1553, dice que es supremamente difícil conquistar a estos indios, no solamente los de la provincia de Antioquia, sino en general los de todo el actual occidente colombiano. O sea, casi que desde Popayán hasta Antioquia. Las tierras arrebatadas violentamente a los indígenas en un primer momento pertenecieron a la provincia del Perú, que empezaba en Chile y terminaba en Antioquia. Entonces, por estas tierras va a haber una competencia muy fuerte entre los cartageneros y los peruleros, porque no se sabía a quién les pertenecía. Ganado lo alto a los indios, los españoles los fueron siguiendo y mataron a algunos de ellos. Y vimos que estaban adornados de muy hermosas piezas de oro, y que tenían banderas de ese metal, y plumajes y coronas. Aún se vieron algunos indios que estaban armados de oro, de los pies a la cabeza. Antioquia ha sido el territorio aurífero por excelencia. Desde el momento mismo en que llegaron los españoles, la noticia de las riquezas de esta región se divulgaron muy rápidamente y fue la búsqueda del oro, fue el motor de la conquista. Los españoles recorren Antioquia en busca de oro y lo obtienen sembrando el terror en los poblados indígenas. Saquean sus lugares sagrados y las tumbas de sus antepasados. Roban y funden las ofrendas a sus dioses y los despojan de sus adornos ceremoniales. Se apoderan así de tesoros acumulados durante siglos. La corona, ávida de recibir su parte del tesoro, establece muy tempranamente una casa de fundición en la ciudad de Antioquia. Pues cuando los españoles llegan buscando esas fuentes de oro, llegan hasta el territorio de el cacique Nutibara, los Huaca, que habitaban la cuenca del río Sucio, y ahí encuentran que los indígenas efectivamente tenían oro.
Nutivara estaba, digamos, adornado su cuerpo con oro. Encuentran una tumba en la que dice que se sacaron 30.000 pesos de oro, pero cuando ya son conducidos hasta la región de Buriticá, hasta esta zona de Buriticá, ellos empiezan a encontrar que ya los indígenas no tienen oro, es decir, no tienen ni exhiben el oro en objetos en las cantidades en que ocurría entre aquellos pueblos que no tenían el mineral. Y efectivamente ellos hablan de la riqueza de los indios de Antioquia, pero una riqueza que está representada básicamente en la posesión de minas. Cuando termina el saqueo, comienza una explotación más metódica de los recursos minerales de Antioquia. Obligan a los indígenas a trabajar en sus propias minas, puesto que los españoles no sabían cómo extraer el oro. Los indígenas se resisten inicialmente a decir dónde están las minas, y ya cuando lo hacen y son obligados a trabajar en ellas, su producción es muy baja. Los invasores concentran sus esfuerzos en las minas de Beta de Buriticá y en las de aluvión de las tierras bajas de los ríos Cauca y Nechí. En Buriticá, que es donde creo que en el mundo no hay mejores minas de oro, esta provincia y suerte de ella he nombrado a vuestra majestad, porque tengo por cierto que solo de ella me ha de ir más oro que de todas las Indias juntas. Precisamente en Piedras Blancas, en 1541, cuando llegan los conquistadores españoles, encuentran muchas huellas de minería antigua, ¿cierto?, que los mineros de la época rápidamente interpretan y evalúan el potencial de la zona, y efectivamente a partir de esa lectura y de los muestreos que hacen, establecen toda una ocupación minera de la cuenca desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se calcula que el oro arrebatado a los indígenas durante la primera parte del siglo XVI fue de 2 toneladas métricas. Los conquistadores acumularon tantas riquezas que éstas convirtieron a Antioquia en una leyenda en las Indias occidentales. Pero mientras los españoles se apoderan del oro, de las mujeres y de las tierras de los indígenas, ¿qué ocurría con sus ancestrales dueños? Los taamíes, que eran un pueblo, digamos, nutabe, y eran quienes controlaban el comercio de la sal. Entonces, posteriormente, cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta de la importancia que tiene el control del comercio de la sal sobre los indígenas y entran a controlar a los nativos, a los taamíes, les quitan el control del comercio de la sal y entonces, digamos que vuelve un caos, desarticula las redes de comercio que hay entre los indígenas. Normalmente el enfrentamiento es el resultado de los abusos de los españoles. Los españoles llegan buscando un botín y ese botín se vuelve indios esclavizados, indios a su servicio, mujeres indígenas al servicio de los españoles. Y hay un momento en el cual las comunidades ven que eso las agrede directamente, entonces se ofrecen formas de resistencia. Pero dentro de las mismas comunidades hay como opciones distintas. Fuimos recibidos por miles de fieros indios, que desde las alturas nos flechaban y arrojaban grandes piedras. Dimos con el poblado que tomamos y envié a muchos anacondas, que son indios cristianos que nos sirven para recoger comida, que buscándola murieron muchos de ellos. Una, la más simple y la que más se ha respetado, la guerra. Y ese levantamiento significa una guerra que dura más o menos 50. Una guerra que empieza cuando pase por aquí Vadillo, y eso quiere decir 1537, comienzos de 1538. Y que uno puede estimar que más o menos termina por allá hacia 1580, después de las empresas de Valdivia y de Gaspar de Rodas y la fundación de Cáceres y Zaragoza.